Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting. Por favor, como siempre, confirmadme que audio y el vídeo es correcto y comenzamos. Muy bien, bueno, pues como siempre, vamos a comenzar con una introducción un poco, poniendo de relieve los acontecimientos que nos vamos a encontrar en este nuevo trimestre, nuevo mes también. Y bueno, es simplemente destacar que de cara al trimestre pasado, pues hemos tenido el mejor desde el primer trimestre de 2015. También hay que tener presente, que vamos a comenzar otra vez con presentación de resultados trimestrales y con una agenda macroeconómica bastante intensa, ¿de acuerdo? ¿Qué buscamos? Bueno, buscamos confirmar que las economías desarrolladas están atravesando prácticamente por uno de sus mejores momentos tras la gran crisis financiera y económica. Y bueno, sobre todo vamos a poder, consolidar esos avances a través de los indicadores adelantados de actividad manufacturera, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿de acuerdo? De cara a este miércoles, se publicarán sus homólogos en los sectores de los PMIs y el ISM de servicios también, ¿de acuerdo? Quizás estos son un poco más relevantes en función, para entender un poco el estado por el que atraviesan las economías. De servicios tendríamos que dotarle de un poco más de mayor importancia, ¿no? Y sobre todo también para entender pues la situación exactamente del PIB, ¿no? Luego también de cara al viernes, pues en Estados Unidos tendremos datos de empleo correspondientes al mes de marzo y sobre todo tener en cuenta también que puede ser una clave determinante para saber si de cara al futuro, pues la Reserva Federal vuelve a producirse una o dos subidas de interés a lo largo, en lo que queda de año, ¿de acuerdo? También para el próximo miércoles, pues las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED. Y también tendremos al día siguiente el Consejo de Gobierno, las actas del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Donde se está barajando, pues la posibilidad de cómo empezar a realizar esas retiradas de medidas de estímulos y sobre todo teniendo como objetivo clave las referencias que se están haciendo a la evolución de la inflación, ¿de acuerdo? Sobre todo buscando saber si es algo más coyuntural o tiene algo de estructural, ¿de acuerdo? Eso sea lo que más se va a notar o se va a resaltar en esa reunión. Luego también, muy importante, las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, una vez que se ha llevado a cabo ya ese abandono por parte de la región y sobre todo buscar conocer mejor los planes sobre la ley tributaria que pretende presentar el Consejo de los Estados Unidos de la administración Trump, ¿de acuerdo? Eso, en el aspecto ya más macro y en el aspecto quizás más centrarnos un poco en las commodities, sobre todo saltar los problemas que están haciendo frente a las compañías mineras, que se está ejerciendo un lastre de un nuevo descenso en los precios del mineral del hierro, ¿de acuerdo? Hemos conocido a primera hora ya de la mañana ese dato de PMI en España, no ha salido tan bien como se esperaba, bastante cerca, pero un poquito por debajo de lo esperado. Hemos tenido un 53,9 en base al 54,7 que esperábamos. En breves conoceremos el de Alemania, luego también tendremos el de la zona euro y luego también de UK, ¿de acuerdo? De cara a esta tarde, pues conoceremos también los ISM, en este caso, de empleo en el sector manufacturero y los PMIs también en el sector manufacturero de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Resaltar, también vamos a tener a las 11 la tasa de desempleo de la zona euro, ¿de acuerdo? Con lo cual va a ser una sesión cargada de bastantes referencias macroeconómicas muy interesantes y sobre todo pues que pueden, digamos, en este caso consolidar esas mejoras que estamos viendo en la renta variable o quizás causarnos alguna pequeña turbulencia, sobre todo más de corto plazo, ¿no? Vamos un poco a trabajar, a valorar un poco la situación ahora mismo en los selectivos. Comenzamos, si queréis, por el DAX alemán. Lo estamos viendo, ¿no? Está en máximos, 12.380 puntos, un comportamiento intachable. Teníamos a este canal alcista, lo ha vuelto a atravesar. ¿Qué podemos ver para la sesión de hoy? Pues como estábamos comentando, ¿no? Muy pendientes sobre todo en este caso, del PMI alemán, de lo que pudiera salir. Si es como España, ¿no? Que quizás se muestra un poco mejor de esperado, podríamos ver vueltas a la zona de los 12.300 aproximadamente, incluso 12.289, sería una fuerte corrección
Dudo que se produzca tal corrección, pero bueno, podríamos estar barajando quizás también una vuelta a esa zona de los 12.330 aproximadamente, en base a esa posible corrección si no sale un buen dato de PMI. Por el contrario, de continuar esa escalada alcista y apoyada por esos buenos resultados, podríamos seguir trabajando posiciones largas. Objetivo más difícil de determinar, ya que estamos prácticamente, como podéis ver, en una zona de máximos prácticamente casi históricos, ¿de acuerdo? Estamos alcanzando uno de los mejores momentos del DAX, pocos puntos para rebasar ese máximo, con lo cual en este caso es complicado, ¿no? que podamos fijar alguna zona relevante, ¿no? Quizás el objetivo clave, ver que se rebasan esos máximos, ver con qué fuerza llegamos a ese punto máximo alcanzado del DAX alemán y luego ver si se produce algún tipo de corrección. Más relevante todavía, pues ver si el PMI sale bien, acompaña y pues vemos esa confirmación de esa ruptura de este canal alcista, ¿de acuerdo? En el caso de España vemos esta vela con mucho cuerpo, prácticamente todo cuerpo, y bueno, en referencia al dato que hemos conocido de PMI, un poco peor de lo esperado, ¿de acuerdo? Vemos que ya está el mercado otra vez recuperándose y en este caso, bueno, pues ser optimista y buscar otra vez la zona alcanzada en sesiones anteriores de los 10.450 puntos, ¿de acuerdo? Posiciones largas también para el selectivo español. En el caso del selectivo inglés, lo mismo, ¿de acuerdo? Buscar otra vez la zona de esos máximos alcanzados de 7.379 puntos. Quizás aquí, con esa variable, esa incógnita de esa puesta en marcha del Brexit, ¿de acuerdo? Podríamos ver que el mercado, bueno, cómo lo acoge el mercado, qué duda e incertidumbre se levanta. Bueno, podríamos ver oscilaciones laterales en el rango de 7.289, 7.229 y de darse una confirmación positiva de que ese plan que se está llevando a cabo se mira con buenos ojos por parte del mercado, buscar otra vez esa zona de máximos de los 7.379 puntos. Quizás aquí ser un poco más cautos y sobre todo, bueno, pues estar un poco a la espera de qué nos van mostrando con ese desarrollo, esos planes de desarrollo, ¿de acuerdo? En este momento, bueno, estamos viendo una pequeña lateralidad en las últimas jornadas y continuaríamos incluso buscando ahora apoyarse en la zona de los 7.229 otra vez, ¿de acuerdo? Trabajando rangos laterales, con lo cual más complicado a la hora de poder operar con él. Selectivo italiano lo mismo, ¿de acuerdo? Quizás esta vela de corrección influya también por ese dato de PMI, lo hemos conocido también hace pocos momentos y lo mismo que ha sucedido en España, ¿de acuerdo? Que podamos ver quizás una pequeña corrección, pero luego, bueno, pues el optimista en este punto y vuelta a la búsqueda de ese impulso alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, más tendremos también esas posiciones largas para el selectivo italiano. En el caso de Francia, un comportamiento muy similar, lo estamos viendo al resto de selectivos, ¿de acuerdo? Tendencia clara alcista, continuamos, pequeñas correcciones en la jornada de hoy, pero bueno, también continuar con ese optimismo, posiciones largas en el mercado y un poco lo que sucede en sus semejantes, ¿de acuerdo? Próximo a alcanzar esa zona de máximos, continuar, sobre todo en este caso, la búsqueda de esta zona bastante relevante que nos vamos a encontrar, ¿no? Podríamos hacer una zona importante de resistencia, los 5.179 puntos, el objetivo a trabajar, ¿de acuerdo? Con esas posiciones largas, tanto para la sesión de hoy como para operativas de más corto plazo, ¿de acuerdo? En el caso de los selectivos americanos, vamos con el Standard & Poor's, lo estábamos viendo después de esa fuerte corrección, hemos tenido otra vez ese impulso alcista, vuelta a la zona de los 2.360 puntos y bueno, continuar con ese optimismo, esas posiciones largas, muy pendientes también de esos PMI y ISM que vayamos a conocer, ¿de acuerdo? Que den forma al mercado, que apoyen esa subida, esa corrección alcista de las últimas sesiones, sobre todo buscando esa consolidación, ¿de acuerdo? De caso contrario, ¿no? Ver unos malos datos, podríamos ver quizás vueltas a la zona de los 100.351. En cualquier caso, estar muy pendientes de los resultados que vayamos conociendo a lo largo de la sesión de hoy. En el caso del Nasdaq, lo mismo, mejor comportamiento todavía que el S&P, esos máximos que ha vuelto a alcanzar superando sesiones anteriores. Ha sido de todos el que mejor comportamiento ha tenido en cualquier caso y bueno, pues oscilando en la zona de los 5.442 puntos y con objetivo, de acuerdo, de continúe con ese impulso alcista del resto de sesiones, ¿de acuerdo? Continuamos así con el
Dow Jones, en este caso lo estamos viendo, ¿no? Comportamiento más parecido a Standard & Poor's, hemos tenido más fuertes correcciones, una recuperación más lenta, quizás un tono un poco lateral, ¿de acuerdo? Y para la sesión de hoy lo mismo, vamos a apoyarnos en esos datos, pero sensato sea buscar la zona de los 20.715 puntos, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, vamos a pasar el término vamos a las commodities. En el caso del oro, bueno, estábamos viendo algunas pequeñas correcciones de inicio de sesión, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues tras esa búsqueda, lo estábamos comentando la semana pasada, ¿no? Esa zona de resistencia importante no logró romper, hemos vuelto a ver correcciones y los sensatos ya a trabajar otra vez zonas de los 1.227 puntos, ¿de acuerdo? Tercera vez, bueno, en este caso, segunda vez que se acerca a esa zona, no llega a atravesarla, vemos que hubo un primer intento de romper esa resistencia, no lo consiguió, en su momento tampoco ha podido conseguirlo y sobre todo ver posiciones cortas en este caso hasta la zona de los 1.227 aproximadamente, ¿de acuerdo? Relevante también podría ser ver alguna vuelta hasta la zona simplemente de los 1.230, ¿vale? De acuerdo, sería otra zona importante a tener en cuenta. En caso de perder estos niveles, pues ya sí que estaremos hablando de 1.227, 1.218, ¿de acuerdo? Aún así, posiciones cortas en el oro. En el caso del petróleo hemos conocido también una declaración de los miembros de la OPEP y no OPEP, lo cual, bueno, pues están conformes, ¿no? Con el que se está viendo que había una reducción en términos generales de la producción de petróleo, cosa que por mi parte me mantengo un tanto escéptico, ya que, bueno, pues no se ha visto, sobre todo en Estados Unidos, que se produjera esa reducción en términos generales, pero bueno, ellos se muestran optimistas, sobre todo en el comunicado que han enviado, y en cualquier caso, bueno, pues hemos visto como el petróleo volvió otra vez un poco a encaminarse a la zona de los 53 dólares, ¿de acuerdo? En cualquier caso, bueno, pues continuar con estas posiciones largas, ¿vale? Tenemos aquí quizás una zona relevante, ¿no? Una pequeña, digamos, corrección que podríamos resaltar, pero sobre todo trabajar o buscar como zona más relevante la zona, una vez superada la zona de los 53 o de los 54 dólares, buscar otra vez esa zona de los 54,68 aproximadamente, ¿de acuerdo? Estamos en una zona bastante crítica, podría darse también el caso de que, bueno, ver correcciones y vuelta a la zona de 52,5 aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero nos mantendríamos cautos y en este sentido optimistas. No hemos visto ese buen impulso alcista de las últimas jornadas tras esa fuerte corrección dado principalmente por ese aumento de los inventarios de crudo. Con lo cual, pues en este caso, continuar con esa senda alcista, siempre y cuando tener presente que ahora mismo estamos en una zona relevante y sobre todo el siguiente tramo que encontraríamos a destacar sería la zona de los 54,20, ¿de acuerdo? En el caso del West Texas, lo mismo, un comportamiento muy, muy similar. Nos encontramos también en una zona relevante y lo mismo que sucede en su homólogo europeo, ¿de acuerdo? Ver cómo rompemos esta zona de los 50, en este caso los 50,73, ver si es capaz de romperlo, con qué fuerza podemos trabajarlo, porque luego ya estaríamos hablando de búsqueda otra vez de la zona de los 51 vamos a ver, de los 51,5, ¿de acuerdo? Zona crítica, si rompemos esta zona con fuerza, nos vamos a la zona de los 51,49. En caso de ver una sobreventa del activo, podríamos trabajar, en este caso, la zona de los 49,5 otra vez, ¿de acuerdo? Ya te digo, es una zona bastante relevante. Hemos tenido un buen comportamiento en estas últimas sesiones y lo sensato sería continuar con esas posiciones largas de crudo, ¿de acuerdo? En el caso de la plata, pues un comportamiento bastante similar al del oro, ¿vale? Hemos tenido la zona más relevante, en este caso sí llegó a sobrepasarla, pero en este caso, bueno, pues nos hemos visto como la zona de los 18,24 no lograba superarla, ¿de acuerdo? Hacía otra vez zona de resistencia, volvíamos a darse la vuelta, al igual que el oro, y sobre todo, bueno, pues continuar aquí con posiciones cortas buscando el rango de los 18,09 aproximadamente, ¿de acuerdo? En el caso de las divisas,
El eurodólar lo estábamos viendo, esa fuerte apreciación del euro la semana pasada, ¿no? Tras el llamado Obamacare, ¿no? En el cual, bueno, pues hubo bastante debilidad del dólar, se ha producido esa recuperación y sería más sensato continuar con esa tendencia bajista, ¿de acuerdo? Buscando el rango de los 1,063, incluso una vez superada esa zona, buscar los 1,057, ¿de acuerdo? Una zona más de estabilización en los rangos en los cuales, bueno, pues a lo largo de este primer trimestre de 2015 se había estado moviendo la divisa, el par euro-dólar, ¿de acuerdo? Con lo cual, posiciones cortas para el euro-dólar, el euro-libra lo mismo, ¿de acuerdo? Posiciones cortas de euro-libra. En el caso del euro-libra va a pesar mucho, ¿no? Como hemos comentado, pues ese plan de puesta en marcha de medidas del Brexit, con lo cual podríamos ver, no para la sesión de hoy, sino de cara más corto y medio plazo, fuerte apreciación del euro respecto a esta divisa, sobre todo si los planes con los que quieren llevar a cabo, pues ya digamos esa puesta en marcha total no convencen al mercado, ¿de acuerdo? En cualquier caso, trabajar en la sesión de hoy, bueno, pues otra vez posiciones cortas, buscando el rango de los 0,848 sería lo más sensato, ¿de acuerdo? Dólar libra, lo mismo, hemos visto ese fortalecimiento en las últimas sesiones de la libra frente al dólar, quizás una pequeña corrección, ser un tanto escépticos aquí, buscar la zona de los 1,24 coincidiendo con bueno, pues que el último impulso bajista de las últimas sesiones sería lo más sensato, ¿de acuerdo? Trabajar el rango de los 1,249 como punto objetivo para la sesión de hoy estaría bastante claro. En el caso del yen, bueno, pues ha fortalecido la divisa estadounidense respecto a la divisa japonesa en estas últimas sesiones. Continuar con ese fortalecimiento del dólar frente al yen, buscando el rango de los 111,962. Y en el caso tanto de la libra como del euro, comportamiento bastante similar, ¿de acuerdo? Fortalecimiento de ambas en estas últimas sesiones. Parece que hemos podido ver una vuelta. Luego, si acaso, destacamos en el caso del euro yen, cómo vemos esta última vela, bastante cuerpo, cómo se está produciendo otra vez una corrección, un impulso bajista, en este caso, bueno, pues mantener esas posiciones cortas de euro yen, de acuerdo, marcando esos nuevos mínimos. Y en el caso de la libra, lo vemos también el cuerpo que de la última vela, de acuerdo, tras esos impulsos alcistas, parece que vuelven las correcciones y sobre todo mantener posiciones cortas con niveles objetivos de los 139,39, de acuerdo. Posiciones cortas de libra yen, posiciones cortas de euro yen, marco de referencia, o en este caso objetivo de venta de acuerdo a los 118,59, sería una zona crítica en la cual, bueno, pues deshacer posiciones cortas de la divisa europea frente a la divisa japonesa, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier cosa que queráis comentar. Muy bien, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Cualquier cosa, como siempre, podéis poneros en contacto con cualquier miembro de la oficina, cualquier persona de la oficina, o a través de mi mail, antonio.sales@xte.es. Que tengáis un muy buen día y muy buena suerte en vuestras operativas. Un saludo.